propiedad que vamos a resolver en el documento que les envié es la de volumen. Y ahorita vamos a analizar entonces volumen. Volumen, su definición es el espacio o dimensión que ocupa un cuerpo. Entonces ustedes, para medir siempre un volumen, pues ocupamos una regla, ¿verdad? Para medir las dimensiones que tiene nuestro cuerpo, dependiendo de la figura geométrica. Regularmente, volumen siempre lo relacionamos con cuerpos geométricos. En matemáticas nosotros hacemos cálculos para cuerpos geométricos, ya sea una pirámide, sea un cubo, sea una esfera, y para eso pues ocupo las unidades de metros o centímetros, de acuerdo a las unidades que esté utilizando. Sin embargo, yo les quiero mencionar que volumen es una propiedad extensiva de la materia. Todos los materiales, recordamos que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y como todo lo que ocupa un lugar en el espacio tiene dimensión, ¿verdad? Pues entonces a esa propiedad le han llamado volumen. Todos los cuerpos tienen algo de volumen, pequeño, grande, ¿verdad? O macro, pero vamos a tener un volumen determinado. Y como lo vimos en masa, también el volumen tiene unidades de medida. Pero aquí lo vamos a ver de la siguiente manera, lo vamos a clasificar de dos partes. Vamos a ver que el volumen puede tener unidades cúbicas, ¿verdad? Como el metro o el centímetro cúbico, que son los que generalmente utilizamos más. Entonces, regularmente cuando yo mido en unidades cúbicas es porque lo estoy usando para cuerpos, ¿verdad?, de la materia que tienen, que son sólidos, que tienen sus partículas compactas, muy juntas. Pero también tengo otro tipo de unidades, como el litro, el decilitro, el centilitro, el mililitro. Y estas unidades generalmente las vamos a utilizar cuando tenemos cuerpos de la materia que son líquidos. Pero también esto lo puedo ocupar si el cuerpo de la materia es un gas. Entonces, tú recordarás o cotidianamente puedes observar que hay contenedores, ¿verdad?, en nuestro contexto, como los tanques, y esos se miden también en litros o mililitros, dependiendo los contenedores, su capacidad. También tengo contenedores que tienen o que pueden almacenar sustancias de tipo líquido, cubetas, vasos, o puedo tener algo más industrial, ¿verdad? Pero también puedo tener contenedores que son para residuos sólidos, y esos generalmente ya los ubico en unidades cúbicas, ¿ok? Independientemente de la masa si la quiero obtener, pero en este caso estamos viendo unidades cúbicas o unidades acerca de litros. Como tengo dos tipos de unidades, yo puedo tener equivalencias entre ellos para poder sacar una relación directa, si es que tengo un contenedor para sólidos, pero lo quiero ocupar para un líquido. Y entonces tengo estas unidades. Un metro cúbico, ¿verdad?, tiene la capacidad de almacenar un litro, pero también puedo tener el decímetro cúbico. Ustedes recordarán que en matemáticas ustedes pueden relacionarlo, que un decímetro cúbico tiene la capacidad de almacenar un litro solamente, ¿ok? Entonces ustedes pueden tener esta equivalencia también de almacenar un decímetro cúbico, y este tiene un litro. ¿Qué es un decímetro cúbico? Bueno, un decímetro cúbico va a tener la característica de tener 10 centímetros de ancho, 10 centímetros de alto y 10 centímetros de largo. Es decir, en un pequeño cubo de 10 por 10 por 10, 10 centímetros de alto, 10 centímetros de base y 10 centímetros de altura, voy a tener la capacidad de almacenar un litro. Ahora vamos a ver que un litro
¿verdad? También equivale a la cantidad de 1000 mililitros. Un litro nosotros sabemos que va a almacenar 1000 mililitros. Y también tenemos una referencia de que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Esto es muy importante porque en la siguiente hoja de este Jambar vamos a resolver un problema y lo vamos a relacionar con estas equivalencias, ¿ok? Fíjense, si yo tuviera un ejercicio similar a este que voy a presentar, ustedes pueden observar que dice el texto: calcular cuántos litros le caben a un recipiente que tiene de medidas 1.2 centímetros de largo, perdón, 1.2 metros de largo, 0.8 metros de ancho y 0.5 metros de altura. La pregunta no solamente hace referencia a que tengo que calcular el volumen, sino mi pregunta va directamente a relacionar cuántos litros puedo almacenar en este recipiente. Entonces, tengo estos datos que me indican el problema. El largo es 1.2 metros, el ancho es 0.8 metros y la altura es 0.5 metros. ¿Qué figura geométrica me están diciendo implícitamente? Bueno, pues entonces yo voy a tener una figura como la siguiente, ¿verdad? Voy a tener que tiene 1.2 metros de largo. Y luego dice que tiene de alto también 0.5. Y de ancho tiene 0.8 o de profundidad. Entonces me está hablando de qué figura. Bueno, pues aquí la estoy dibujando y precisamente entonces me está diciendo que es una figura de tipo rectangular. Y como me está diciendo 3 dimensiones, pues me está hablando entonces de una figura, de un prisma rectangular, ¿verdad? Entonces tengo un recipiente de esta manera, de esta característica. Voy a calcular entonces el volumen de un rectángulo. La pregunta es, ¿cómo se calcula el volumen de un rectángulo? Vamos a recordar entonces que el volumen de un rectángulo se calcula con área de la base por la altura, ¿verdad? Esto también lo puedo traducir de la siguiente manera: volumen es igual a lado por lado por lado, ¿ok? Es lo mismo. Entonces yo puedo realizar mi procedimiento ya efectivamente, porque yo sé que esta figura geométrica tiene 3 lados, lo que me está indicando que la fórmula, que es lado por lado por lado, quiere decir que voy a multiplicar los 3 datos que me están dando: 1.2 metros de largo por el 0.8 metros de ancho por los 0.5 metros que tiene de alturas. Este es mi dato, ¿ok? Eso es algo muy, muy importante que lo podamos saber y realizar. Estos son mis 3 datos. Voy a calcularlos. Entonces, de manera práctica, pues yo puedo poner 1.2, ¿verdad?, en mi calculadora, por el 0.8, por el 0.5, porque son mis 3 datos. Y entonces el volumen que me da es 0.48. Lo rectifico si es verdadero este dato: 1.2 por 0.8 por 0.5, y efectivamente mi dato son 0.48. Entonces ya tengo mi dato que me está dando el cálculo, que es el volumen es igual a 0.48 metros, porque recordemos que son metros. Ahora, metro por metro, metro cuadrado por metro, es decir, también las unidades se multiplican. Metro
por metro son metro cuadrado por metro, entonces la unidad me está diciendo que son unidades cúbicas. Eso es lo que me está diciendo prácticamente el problema, que tengo 0.48 metros cúbicos. Pero no he respondido la pregunta, porque la pregunta no me está preguntando, no me hace referencia a cuántos metros, ¿verdad? Sino a cuántos litros. Quiere decir que entonces tengo que buscar en mis equivalencias. Y entonces aquí me dice que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Sin necesidad de hacer operaciones, entonces yo observo, como lo mencioné en la clase anterior de unidades de masa, que la cantidad de ceros es la cantidad de veces que voy a recorrer el punto decimal. Como yo a simple vista puedo ver que voy a convertir de una unidad mayor a una unidad menor, quiere decirnos en automático que voy a recorrer mi punto decimal a la derecha. Eso es algo muy importante. Esa es una regla general para todo tipo de conversiones. Yo tengo que buscar mi referencia. Si voy a convertir de una unidad a una unidad menor, de unidad mayor a una unidad menor, entonces mi punto decimal siempre lo voy a recorrer hacia la derecha. En este caso, estoy observando que son 3 valores, ¿verdad? O 3 ceros. Eso me indica que son 3 unidades de diferencia. Por lo tanto, mi punto decimal lo tengo que recorrer 3 veces y sé que lo tengo que recorrer hacia la derecha. Y de igual manera que apliqué las unidades de medida para la masa, lo tengo que aplicar entonces para lo de volumen. Recorro 3 veces, 1, 2, ya no tengo más valores. Eso me indica que entonces tengo que poner en automático ceros, ¿verdad? Por lo tanto, entonces tengo 448 y me falta un decimal que tengo que recorrer el punto, por lo tanto dan 480. Y sé que el resultado entonces de volumen en la unidad de litros, esto equivale a 480 litros. Este es mi resultado. Repito el procedimiento, lo que hice fue calcular el volumen de esta figura, descubrí que esta figura es rectangular, la fórmula es lado por lado por lado, multipliqué 1.2 por 0.8 por 0.5, el resultado me dieron 0.48, las unidades que tenía eran metro cúbico. Como mi referencia hacia litros, quiere decir que yo tengo que recorrer mi punto decimal de acuerdo a mis equivalencias, el cual dice que un metro cúbico son a 1000 litros. Son 3 ceros, quiere decir que hay 3 unidades de diferencia. 3 veces que tengo que recorrer el punto decimal hacia la derecha. Lo que hice fue del punto 48 que obtuve, ¿verdad? Lo recorrí 3 veces, por lo tanto quedó después del 0 el punto decimal y mi resultado son 480. Espero que te sirva para que puedas resolver los ejercicios que te hayan asignado. Nos vemos pronto.